Entre los innumerables textos que quedaron fuera del Nuevo Testamento, pocos despertaron tanta curiosidad como el Evangelio de Judas. Este antiguo manuscrito, escrito en copto, presenta una visión sorprendente del discípulo más infame de la historia cristiana, transformando a Judas no en un traidor impulsado por la codicia o la influencia maligna, sino en una figura trágica, el único que realmente entendió las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, incluso con este profundo conocimiento, está condenado a no alcanzar nunca la salvación. Aquí, Jesús comparte de manera única con Judas los misterios del universo, revelando la cosmología oculta detrás de la creación de este mundo imperfecto y lo que hay más allá de él. Pero este conocimiento no lo redime. Este evangelio nació de un movimiento cristiano primitivo que valoraba el conocimiento secreto como un camino hacia la liberación espiritual. Sin embargo, a diferencia de otras corrientes gnósticas, propone una visión oscura y excluyente: la salvación no es para todos, sino solo para una élite espiritual. Quienes descienden del linaje sagrado de Cés llevan dentro de sí una chispa divina, capaz de escapar de esta prisión material y regresar al Dios verdadero. Judas, a pesar de su sabiduría, no pertenece a esta generación elegida y su destino ya está sellado. La trayectoria de este manuscrito hasta el día de hoy es casi tan fascinante como su contenido. El códice que contiene el Evangelio de Judas fue descubierto en la década de 1970, cerca de El Minya, en el centro de Egipto, probablemente por campesinos que hurgaban en ruinas antiguas. Luego ingresó al mercado negro de antigüedades, donde pasó más de 15 años sufriendo abandono y maltrato. En algún momento, fue almacenado en la bóveda de un banco e incluso en un congelador, ambientes que casi destruyen el frágil papiro. La restauración que siguió fue un trabajo monumental, con equipos internacionales dedicando años a reconstruir y traducir lo que quedaba. La primera publicación pública tuvo lugar en abril de 2006, revelando un texto que hasta entonces solo se conocía a través de referencias hostiles de los primeros líderes de la Iglesia, como Ireneo, que lo consideraban una herejía. Este video proporcionará una lectura completa del Evangelio, capítulo a capítulo, acompañada de explicaciones para ayudar a descifrar su complejo mensaje. Desafortunadamente, debido a los daños sufridos a lo largo de los años, grandes secciones se han perdido para siempre. Mientras lees, notarás pausas donde partes del texto han desaparecido. Para quienes sigan el audio, habrá momentos de silencio entre los fragmentos sobrevivientes. Esta naturaleza fragmentaria puede resultar frustrante, pero prefiero presentar el texto tal como realmente nos llegó, sin llenar los vacíos con suposiciones. Este contenido es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores en Patreon. Si quieres ayudar a apoyar este canal y tener acceso a videos con unos días de anticipación y sin publicidad, puedes suscribirte por solo $5 al mes. También es posible apoyar directamente a través de YouTube, por el mismo importe, pero sin quitar los anuncios. Para contribuciones únicas, hay enlaces a donaciones vía PayPal e incluso para comprar un café en la descripción del video. Pero la forma más sencilla de ayudar, y que no cuesta nada, es dar me gusta, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario con tus impresiones. Me encanta leer lo que tienes que decir. Ahora, vayamos al texto. Este es el mensaje secreto del juicio. Jesús habló con Judas Iscariote durante 8 días, 3 días antes de la celebración de la Pascua. Cuando apareció en la tierra realizó milagros y prodigios para la salvación de la humanidad. Algunos siguieron el camino de la justicia, otros se perdieron en la transgresión, y así fueron llamados los 12 discípulos. Comenzó a revelarles los misterios más allá de este mundo y lo que sucedería en el fin de los tiempos. Muchas veces no se mostraba abiertamente a sus discípulos, sino que se presentaba entre ellos como un niño. El Evangelio de Judas se presenta como una revelación secreta, a diferencia de los evangelios canónicos, que son proclamaciones públicas. Aquí el conocimiento está restringido a quienes son capaces de comprenderlo. El periodo de diálogo de 8 días, que finaliza 3 días antes de Pascua, contrasta con la secuencia acelerada de los evangelios tradicionales, que ofrecen conversaciones profundas sobre la naturaleza de la realidad. La introducción afirma que Jesús realizó señales y prodigios para salvar a la humanidad, pero observe la estructura: algunos siguieron la justicia, otros la transgresión, y luego los 12 fueron convocados.
En este Evangelio, los 12 representan precisamente a aquellos que viven en transgresión. Jesús pasa gran parte del texto criticándolos y ridiculizándolos, explicándole a Judas por qué están completamente equivocados. Entonces Jesús comienza a hablar de los misterios más allá de este mundo y del destino final. Sus palabras ahondan en el reino espiritual del pleroma, el mundo material, y lo que les espera a ambos. Hay un detalle intrigante: a menudo no se revela a sus discípulos, sino que aparece entre ellos siendo un niño. La palabra utilizada también puede significar fantasma o aparición, lo que sugiere antiguos debates sobre la naturaleza de Jesús. Algunos gnósticos creían que solo parecía humano, que su cuerpo era una ilusión que permitía a un ser divino interactuar con la materia sin contaminarse. El Evangelio de Judas subvierte por completo la narrativa cristiana tradicional. Aquí, el héroe es el traidor y los villanos son los 12 apóstoles. El Dios bondadoso no es el creador de este mundo. La salvación no significa redimir la materia, sino escapar de ella. Un día, Jesús encontró a sus discípulos en Judea, sentados juntos, practicando su devoción. Cuando se acercó y los vio orando sobre el pan, se rió. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? ¿Qué hicimos mal? Esto es lo que está bien. Él respondió: No me río de ti. No lo haces por tu propia voluntad, sino porque así tu Dios será alabado. Dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús respondió: ¿Cómo me conocéis? De cierto os digo que ninguna generación de entre vosotros me entenderá. Al oír esto, los discípulos se enojaron y comenzaron a maldecirlo en sus corazones. Pero Jesús, dándose cuenta de su ignorancia, preguntó: ¿Por qué dejáis que la ira os turbe? ¿Está enojado contra vuestras almas el Dios que habita en vosotros y en vuestras estrellas? Si alguno de vosotros fuera lo suficientemente fuerte para manifestar una humanidad perfecta, que se levante y se presente delante de mí. Todos decían ser capaces, pero sus espíritus no tenían el valor de enfrentarlo, excepto Judas Iscariote. Logró ponerse de pie, pero no se atrevió a mirar directamente a Jesús. Y ahora descubren que su devoción no los llevará a ninguna parte. Su silencio es el peso de una verdad aplastante: no pertenecen al reino de los inmortales, sino al dominio del demiurgo, ese Dios menor que tejió el mundo como una jaula de ilusiones. Y también es condenado Judas, que estuvo delante de Jesús, que se atrevió a nombrar a Barbello, que entendió más que los demás. No por traición, sino por una ironía aún más cruel: sabe demasiado para salvarse y muy poco para escapar. Luego, los discípulos intentan aferrarse a lo que queda de su fe. Maestro, enséñanos a orar como debemos, piden, con la esperanza de que, tal vez, las palabras adecuadas puedan abrir una grieta en el muro que los separa de lo divino. Jesús, sin embargo, vuelve a reír, una risa seca, sin alegría. ¿Pedís aprender a orar? ¿Pero a quién dirigís vuestras súplicas? Al Dios que os encarceló, al artesano que moldeó vuestros cuerpos con arcilla y vuestras almas con sombras. Él no os escucha. O, si lo hace, es solo para reírse de vosotros, como me río ahora. Y luego, con una frialdad que hiela la sangre, añade: si queréis saber la verdad, no hay oración que pueda salvaros. No hay sacrificio, no hay ayuno, no hay sangre derramada que pueda comprar lo que no se tiene. La chispa divina no se puede adquirir, se hereda o no se posee. Uno de ellos, quizás Pedro, el más impulsivo, estalla de indignación: ¿entonces por qué nos llamaste? ¿Por qué nos elegiste, si no podemos salvarnos? Jesús lo mira con una compasión que es casi desprecio. Yo no os elegí. Vosotros os elegisteis a vosotros mismos. Visteis a un hombre que hablaba con autoridad y decidisteis seguirlo, como niños persiguiendo un fuego fatuo. Pero yo no soy una guía para vosotros. Soy un espejo. Y lo que veis en él no es el camino hacia arriba, sino el abismo que os separa del Dios verdadero. La palabra abismo resuena entre ellos como un trueno. Siempre creyeron que Jesús los conduciría a la gloria, que serían los pilares de un nuevo reino. Ahora descubren que son solo espectadores de un drama cósmico en el que no tienen ningún papel. Judas, que hasta entonces había permanecido en silencio, levanta la cabeza.
Sus ojos brillan con una lucidez terrible. ¿Entonces eso es todo? ¿Estamos todos condenados, incluso aquellos que te siguen? Jesús no mira hacia otro lado. No condenado. Solo, limitado. Eres como pájaros nacidos en jaulas y crees que el cielo está hecho de barrotes. Un día, cuando mueras, descubrirás que nunca hubo cielo para ti. Solo vacío. Los discípulos se miran atónitos. Algunos empiezan a llorar. Otros, como Tiago, aprietan los puños, como si la ira pudiera cambiar la realidad. Pero Jesús ya se aleja, dejándolos allí, en medio del camino, entre la fe que los sostuvo y la verdad que los destruye. Recuerda esto, dice, sin mirar atrás. El Dios que adoráis no es mi Padre. Y el reino que buscáis no es mi reino. Vosotros sois hijos de la noche. Yo soy un hijo de la luz. Y entre nosotros hay un abismo que ni siquiera el amor puede salvar. Y así, bajo el peso de una revelación que ninguno de ellos pidió, los 12 permanecen. Algunos se aferran a sus viejas creencias como náufragos en un naufragio. Otros, como Judas, empiezan a comprender que el verdadero sacrificio no será el de un cordero, sino el de sus propias ilusiones. Y Jesús, el único que podía salvarlos, ya no está allí para consolarlos, porque, después de todo, la salvación nunca fue para ellos. Y Judas, el único que se atrevió a preguntar, sintió el peso de esa verdad como un cuchillo entre sus costillas. No fue miedo ni desesperación, fue la fría claridad de alguien que finalmente ve el juego sin las piezas falsas. Jesús no estaba allí para salvarlos. Nunca he estado. El agua que trajo no fue para regar las raíces podridas de este mundo, sino para nutrir el jardín oculto de una raza no nacida. ¿Y ellos? No eran más que sombras bailando en la pared de la cueva, confundiendo el eco con la voz. Maestro, dijo Judas, y su voz no tembló, si esta generación no tiene fruto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Somos solo abono para lo que vendrá? Jesús lo miró como quien mira un espejo roto. Allí no hubo compasión ni juicio. Solo el reconocimiento de una verdad que ambos ya sabían. El fruto de esta generación es amargo, respondió. Crece en árboles que no fueron plantados por el Padre. Cosechas lo que otros sembraron, mentiras vestidas de promesas, dioses forjados en el miedo, templos construidos sobre huesos. Pero el fruto de la generación venidera, este no se pudre. No se corrompe. Es como la luz que atraviesa el cristal sin romperlo, como el viento que atraviesa las grietas sin dejar rastro. Lo llamarías un milagro. Yo lo llamo naturaleza. Judas cerró los ojos. Por un momento se imaginó allí, en ese lugar donde los árboles no conocían el invierno, donde los ríos corrían hacia arriba y los hombres no necesitaban nombres porque ya eran todo lo que podían ser. Pero la visión se desvaneció como el humo. ¿Y nosotros? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. ¿Qué somos entonces? Tú eres el espejo, dijo Jesús. Reflejan lo que no son. Predican lo que no viven. Invocan un nombre que no conocen. Pero incluso los espejos tienen su utilidad, muestran a los demás lo que ellos mismos no quieren ver. Cuando llegue la verdadera generación, os mirarán y comprenderán lo que no debería ser. Un silencio pesado cayó sobre ellos, denso como el aire antes de la tormenta. Judas sintió el sabor del hierro en la boca, no era sangre, era la verdad, cruda y metálica. ¿Entonces por qué nos elegiste? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Si no somos nada, si no pertenecemos a ningún lugar, ¿por qué nos arrastraste hasta aquí? Jesús sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo no los elegí. Se eligieron el uno al otro. Vieron a un hombre en la cruz y decidieron que era un Dios. Dieron hermosas palabras y las convirtieron en cadenas. Vieron un camino y lo cubrieron de espinas. Se acercó, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro que ardía como brasas. Pero incluso las cadenas tienen un propósito. Incluso las espinas guardan la rosa. Judas sintió que algo se rompía en su interior, no la fe, ni la esperanza, sino la última ilusión de que había un plan para él. No lo hubo. Nunca lo había habido.
No era más que un instrumento, afilado por la mano de otro, utilizado para cortar lo que había que cortar. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, más para sí mismo que para Jesús. ¿Ahora? Jesús extendió la mano y por un momento Judas pensó que lo iba a tocar, como en los viejos tiempos, cuando todavía se creía en los milagros. Pero la mano se detuvo en el aire, como si incluso el gesto fuera demasiado. Ahora sigue adelante. Algunos construirán iglesias. Otros escribirán libros. Muchos morirán gritando mi nombre mientras son quemados en la hoguera. Y todos, sin excepción, creerán que están salvando al mundo. ¿Y no lo son? No. La palabra cayó como una piedra. Solo están echando leña al fuego. Pero no te preocupes. El fuego también purifica. Judas miró sus propias manos, marcadas por el trabajo, por las cicatrices de las piedras que había cargado. Eran las manos de un hombre corriente. Manos que nunca sostendrían el fruto de esa otra generación. ¿Entonces eso es todo?, murmuró. ¿No hay nada para nosotros? Jesús no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el mar, tiñendo las nubes de rojo, el color del sacrificio, el color de la sangre que aún se derramaría en su nombre. Hay una cosa, dijo finalmente. Tendrás el privilegio de ser el primero en entenderlo. El primero en ver. Los primeros en saber que todo lo que hicieron, todo lo que creyeron, fue en vano. Se volvió hacia Judas, y sus ojos brillaron con una intensidad que dolía. Y eso, amigo mío, es más de lo que la mayoría de los hombres jamás tendrán. Judas respiró hondo. No hubo más preguntas. No hubo más respuestas. Solo estaba el peso de esa verdad, cayendo sobre él como un sudario. Y, en el silencio que siguió, comprendió que no era el final. Fue el comienzo de algo mucho peor. La luz primordial. Y de Cés nacieron los inmortales, aquellos cuyos nombres resuenan más allá del tiempo, cuyas almas no conocen el peso de la carne. No fueron moldeados con arcilla, sino forjados en la esencia del Espíritu mismo, una generación que no se doblega, no se quebranta, no perece. Judas sintió que se le oprimió el pecho. Allí, ante él, estaba la verdad desnuda, estaban los que nacían para la eternidad y los que nacían para el olvido. Y él, Judas, estuvo entre los últimos. No por elección, no por fracaso, sino por el destino, un destino tejido antes de que el primer aliento de vida tocara tus labios. ¿Qué hay de mí? La voz de Judas era un hilo quebradizo, casi tragado por el silencio. ¿Qué les queda a quienes ven lo que no pueden lograr? Jesús no apartó la mirada. Sus ojos, profundos como abismos, reflejaban una compasión que no ofrecía ningún consuelo. Verás lo que nadie más verá, dijo, y cada palabra era una hoja afilada. Conocerás los misterios que arden como el fuego. Y cuando otros duerman en la ignorancia, tú estarás despierto, consumido por la verdad. Judas cerró los puños. La visión de esa casa, enorme, verde, llena de almas que nunca conocerían la muerte, todavía ardía en su mente. Él lo había visto. Había olido el lugar, el peso del aire sagrado, la promesa de algo más allá de la podredumbre del mundo. Y ahora sabía que nunca pondría un pie allí. ¿Entonces por qué mostrármelo? La pregunta surgió de él, cruda, desesperada. ¿Por qué hacerme querer lo que nunca podré tener? Jesús inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Porque alguien necesita declarar. Y en ese momento Judas comprendió. No fue un regalo. No fue una maldición. Era una carga, el peso de ser el único que sabía que la salvación existía pero que estaba para siempre fuera de su alcance. Los otros discípulos vivirían y morirían con la ilusión de que sus acciones tenían significado. Él no. Llevaría la verdad como una piedra en el pecho, sabiendo que al final lo único que quedaría sería el vacío. ¿Y qué debo hacer con este conocimiento?, susurró Judas con la voz temblorosa. Jesús extendió su mano pero no lo tocó. Solo señaló al cielo, donde las estrellas giraban en su eterna danza, indiferentes. Vivo. Mirar.
Y cuando llegue el momento, recuerda, no estás destinado a ser salvo. Fue hecho para ser el espejo. Un espejo que reflejaría, para siempre, lo que otros nunca verían. Respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, como si ya supiera que la pregunta era menos sobre tiempo y más sobre desesperación. El aliento que Miguel prestó a cada uno de ellos no es eterno, Judas. Es un hilo que se extiende hasta el límite de lo que el caos puede soportar. Cuando se rompe, el alma es arrastrada de nuevo al abismo del que nunca debería haber salido. Pero atención, lo que importa no es la muerte. Es lo que haces con el intervalo entre tu primer y último aliento. Judas apretó los puños y se clavó las uñas en la palma hasta sacarle sangre. ¿Qué pasa si no quiero ser parte de esto? ¿Si rechazo este juego de sombras? Jesús ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera un pájaro herido que pudiera coger con las manos. Ya eres parte de ello. Todos lo son. Desde el momento en que Yaldabaoth escupió materia y la llamó creación, cada respiración es un eco de su rebelión. Pero hay un vacío legal. Un desgarro en el tejido del mundo. Señaló hacia el horizonte, donde el sol se ponía en tonos de herida abierta. Los hijos de Set llevan la chispa del Dios verdadero. No pertenecen aquí. Son como estrellas caídas que aún arden, incluso enterradas en el barro. ¿Y los demás? La voz de Judas era el filo de una navaja. ¿Los que no tienen esa chispa? Los demás son la arcilla que Yaldabaoth moldeó para distraerse. Los llenó de miedo, de hambre, de deseo, para que nunca levantaran la vista. Entonces nunca preguntarían por qué. Jesús hizo una pausa, sus dedos rozaron el borde de su túnica como si buscara algo perdido. Pero hasta el barro se puede romper. Incluso el caos puede deshacerse. Judas sintió el peso de las palabras como plomo en sus entrañas. ¿Y qué pasa cuando el último de los hijos de Se va? ¿Cuándo se apaga la última chispa? Entonces el espejo se rompe. Los ojos de Jesús brillaron, no con tristeza, sino con una especie de alegría oscura. Y Yaldabaoth descubrirá que todo lo que construyó no es más que un castillo de arena. Que el Dios verdadero nunca estuvo aquí. Que él, el rebelde, no es más que un eco distorsionado, un nombre gritado al vacío. Un viento helado cortaba el aire, trayendo olor a tierra húmeda y a algo más viejo, algo que ardía sin fuego. ¿Y yo? Susurró Judas. ¿Dónde encajo yo en esto? Jesús se acercó, tanto que Judas pudo ver las grietas de sus labios, como si incluso él estuviera hecho de algo frágil. Tú eres el espejo, ¿recuerdas? La mano de Jesús se cernió sobre el hombro de Judas, sin tocarlo. Pero no un espejo cualquiera. Reflejas lo que otros no quieren ver, la mentira en el centro de todo. La sangre en las manos de Yaldabaoth. El hambre que nunca se sacia. Bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto que podría destrozar el mundo. Cuando llegue el momento, romperás el espejo. Y entonces, Judas, verán. Y el peso de esa verdad cayó sobre Judas como una piedra arrojada al hoyo más profundo. Probó la ceniza en su lengua, la misma ceniza que ardía en los labios de Adán cuando probó el fruto, no el fruto del árbol, sino el fruto de la ilusión. Porque ahora lo sabía, la carne era una prisión, y el espíritu, cuando existía, no era más que un huésped fugaz, un destello de eternidad aprisionado en el barro. ¿Entonces eso es todo? La voz de Judas era ronca, como si las palabras tuvieran que atravesar su garganta para salir. ¿Somos solo conchas? Algunas con chispa divina, otras hechas de barro y olvido. Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como la noche anterior al primer relámpago, estaban fijos en algo más allá de Judas, más allá del tiempo. Cuando hablaba era como si estuviera recitando una frase ya escrita en las estrellas: Miguel insufla aliento a los hombres, pero es Gabriel quien entrega su alma a los de la gran generación. Aquellos que llevan dentro de sí el fuego del pleroma. Levantó la mano y, por un instante, Judas vio brillar las cicatrices de sus muñecas como si todavía sangraran luz. Pero Yaldabaoth, el dios menor, el artesano ciego, ha envenenado al mundo con su ignorancia. Le dio a Adán el conocimiento para que no se inclinara ante los reyes del caos, ante los señores de la mentira.
¿Y qué hicieron? Se volvieron contra el regalo mismo. Lo llamaron pecado. Judas cerró los puños. La serpiente. El árbol. El fruto que no era veneno, sino medicina. ¿Y los demás? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Los que no tienen la chispa? Cuando mueren, se mueren. Jesús cortó el aire con la mano, como partiendo un pan imaginario. Para ellos no hay resurrección. No hay memoria. Son polvo que vuelve al polvo, sin eco, sin sombra. Pero tú, se acercó, y Judas sintió su cálido aliento, lleno de algo que no era aire, sino promesa. Sabes. Y saber es llevar una carga que ni siquiera los ángeles podrían soportar. Una risa seca escapó de los labios de Jesús, tan ligera que parecía provenir de las estrellas. ¿Por qué te ríes? Quiso gritar Judas, pero las palabras salieron en un susurro. No es tuyo. Jesús señaló al cielo, donde las constelaciones giraban como engranajes de un reloj a punto de detenerse. Río del aire de las estrellas. Ellos gobiernan este mundo, Judas. Son las cadenas que atan a los hombres al destino, a los ciclos, a la ilusión de que son libres. Pero cuando se cumple el tiempo de Saclas, cuando el cosmos se disuelva como el humo, hizo una pausa, y el silencio que siguió fue más pesado que el de una lápida. Cometerán abominaciones en mi nombre. Sacrificarán a sus hijos, yacerán con los demonios, llamarán santidad a lo que es podredumbre. Y todo esto harán mientras levantan templos al Dios menor, mientras besan los pies de Yaldabaoth y lo llaman Padre. Judas sintió que se le revolvía el estómago. Conocía a esos hombres. Los sacerdotes con vestiduras inmaculadas, los escribas de labios finos, los fariseos que escupían en el suelo al pasar. Eso ya lo hicieron. Ya habían empezado. ¿Y el bautismo? Preguntó, con la voz entrecortada. ¿Qué pasa con los que son bautizados en su nombre? Jesús se volvió hacia él y, por un instante, Judas vio dos cosas en los ojos del Maestro, una tristeza tan profunda que parecía un abismo, y una furia tan fría que le helaba los huesos. El bautismo los une. La voz de Jesús era un látigo. Los vincula más firmemente a la materia. Cuando el cosmos colapse, ellos colapsarán con él. No hay salvación para los hijos de Adán, Judas. Solo hay, buscó la palabra, como si estuviera escondida entre las estrellas, liberación. Entonces, como si una llave hubiera girado en la cerradura del tiempo, Jesús se enderezó. Su cuerpo pareció alargarse, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Mañana torturarán al que me lleva. La frase cayó como una espada. Pero ninguna mano mortal me tocará. Judas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El que me lleva. No fue Jesús quien habló. Fue Cristo. El león. La chispa divina que habitaba la carne como un viajero en una posada sucia. Pueden crucificar el cuerpo, continuó Jesús, y ahora su voz era un trueno distante. Pueden escupirle, rasgarle la piel, romperle los huesos. Pero lo que soy yo no se puede tocar. ¿Qué soy yo? Levantó los brazos y, por un instante, Judas vio algo más allá de él, algo vasto y luminoso, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Ya es gratis. Un escalofrío recorrió la espalda de Judas. Entonces entendió. Entendió por qué Jesús se reía de las estrellas, por qué hablaba del bautismo como una maldición, por qué lo miraba con algo que no era lástima, sino reconocimiento. Tú, dijo Jesús, y su voz ahora era un susurro lleno de urgencia, harás más que todos ellos. Judas retrocedió, como si lo hubieran empujado. Yo. Sí. Los ojos de Jesús ardieron. Sacrificarás al hombre que me lleva. El mundo se detuvo. El viento cesó. Incluso las estrellas parecían contener la respiración. No es traición, dijo Jesús, antes de que Judas pudiera hablar. Es la liberación. Romperás el espejo, Judas. Les mostrarás lo que no quieren ver. Y cuando lo hacen, sonrió, y fue como si el sol saliera dentro de su boca. Cuando lo hagan, Cristo escapará. La materia quedará atrás, como una cáscara vacía. Y yo,
se tocó el pecho, donde su corazón latía, lento y constante. Volveré a casa. Judas sintió que algo se rompía en su interior. No fue miedo. No había ninguna duda. Era algo más antiguo, más profundo, el peso de una elección que no era una elección, sino un destino. Tu cuerno ya ha sido alzado, dijo Jesús, y su voz resonó como un coro de ángeles. Su ira se encendió. Su estrella ha aumentado. Y su corazón sostuvo el rostro de Judas entre sus manos, y por un instante, Judas vio su propio reflejo en los ojos de su amo, no el traidor, no el maldito, sino el libertador. Tu corazón se ha enderezado. Entonces, como si las palabras hubieran conjurado el cielo mismo, una nube luminosa descendió sobre ellos. Judas miró hacia arriba y vio, no era una nube cualquiera. Era un portal, un desgarro en el tejido del mundo, y dentro de él, luz. Luz pura, sin sombras, sin fin. Y por todas partes, estrellas, miles de ellas, arremolinándose como un torbellino de fuego. Mira, dijo Jesús, y su voz ahora venía de todas partes y de ninguna. Fuiste contado entre ellos. Judas no dudó. No pensé. Simplemente dio un paso adelante y el mundo se disolvió a su alrededor. Por un momento se sintió ingrávido, como si estuviera hecho de aire y luz. Oyó voces, no de hombres, sino de algo más allá de ellos, algo que susurraba en un lenguaje que no era lenguaje sino música. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en el suelo. La nube había desaparecido. Jesús también. Pero él no estaba solo. Lo rodearon hombres, sacerdotes de rostro duro, escribas de ojos hambrientos. Uno de ellos, de barba gris y labios torcidos en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le tendió la mano. ¿Qué haces aquí, Judas Iscariote?, preguntó. ¿No eres discípulo de ese profeta? Judas miró la mano extendida. Vio las monedas brillando en la palma del hombre. Vio el futuro desplegarse ante él como un pergamino, el beso, el arresto, el grito de Pedro, la sangre en el suelo. Y luego sonrió. Lo soy, dijo, y su voz era firme. Y tengo algo para ti. La mano se cerró sobre las monedas. El trato estaba sellado. Y muy arriba, donde las estrellas aún giraban, una de ellas brillaba más, como si supiera que, finalmente, el espejo estaba a punto de romperse. Se acercaron como sombras entre los olivos, con los ojos brillando a la luz parpadeante de las antorchas. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que Judas ya sabía, el peso de una pregunta que no era necesario formular. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuró uno de ellos, su voz áspera como piedra contra piedra. ¿No eres discípulo de ese hombre? Judas no apartó la mirada. Sabía lo que veían, un rostro corriente, manos que una vez habían sostenido pan y vino al lado del maestro. Pero ahora, esas mismas manos apretaban las monedas con tanta fuerza que dejaban marcas en la piel. No fue miedo. Fue un cálculo. Lo soy, respondió, y la palabra cayó entre ellos como una piedra en un pozo. Y tengo algo para ti. El silencio que siguió fue breve, roto solo por el tintineo de las monedas intercambiadas. 30. El precio de un esclavo. El precio de un dios. Y luego, el gesto. No hubo grandes palabras ni juramentos solemnes. Un simple movimiento de cabeza, un paso atrás y la noche se tragó a Judas como si siempre lo hubiera estado esperando. Frente a él, se movían sombras, hombres armados, rostros ocultos, pero sin sus propósitos. Sabían a dónde ir. Siempre lo supieron. Y Judas también. El beso vendría después. El grito de Pedro, la sangre en el suelo, el cuerpo arrastrado por las calles de Jerusalén. Pero allí, en ese momento, lo que importaba no era lo que estaba por venir, sino lo que ya estaba hecho. El espejo no se había roto, había sido liberado. El divino Cristo, aprisionado en la carne, podía ahora ascender, ligero como el humo entre los dedos de un Dios indiferente. Otros nunca lo entenderían. Verían traición.
Verían a un hombre que vendió a su amo por plata. Verían el pecado, la maldición, el nombre de Judas grabado en el barro de la historia para siempre. Pero Judas lo sabía. Sabía que el cuerpo era una prisión, que la materia era el verdadero pecado, que la muerte no era la derrota, sino la única puerta a la verdadera libertad. Y sin embargo, estaba el peso. No las monedas, esas ya se habían gastado, perdido u olvidado. Pero el peso de haber visto lo que otros no vieron. De haber comprendido el juego divino mientras los discípulos dormían, mientras Pedro juraba lealtad con espada en mano, mientras el mismo Jesús hablaba en parábolas que nadie descifraba. Se convierte en la casa de la santa generación. Había oído el nombre de Barbelo susurrado como un secreto entre los ángeles. Y había sabido, con una claridad ardiente, que estaba destinado a ser el instrumento, no el héroe, no el santo, sino la mano que empuja la piedra para que el sol pueda salir por el otro lado. ¿Pero a qué costo? Los demás subirían. Los puros, los iluminados, los que portaron la chispa divina desde el principio. ¿Judas? Él se quedaría. Gobernaría sobre aquellos que lo maldijeran, pero nunca alcanzaría la luz. Su conocimiento era una maldición, su visión una carga. Había liberado al Cristo, sí, pero ¿quién lo liberaría? La noche transcurrió con indiferencia. Las estrellas continuaron su lento giro, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. Y en algún lugar, entre el cielo y la tierra, una voz que no era voz susurró palabras que solo Judas podía oír. Pero ya no los escuchó. Porque el acto estaba completo. ¿Y el resto? El resto fue silencio.